Bien, el caso convenios, por supuesto, se ha tomado la agenda noticiosa, todos los días hay un capítulo nuevo, pero eso no implica que hay otros temas que están pasando en el país, como por ejemplo el famoso pacto tributario que el gobierno tiene que definir qué va a pasar, si va a insistir en el Senado, donde no tiene los 2/3 de los votos, si va a esperar hasta marzo del próximo año. Hay muchos temas. Hace unos días solamente el ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, dijo que el empresariado había cometido un error gigantesco al cerrar la puerta a la conversación tributaria, y persiste, por supuesto, la posición de empresarios que señalan que no están cortados los puentes, lo decía Bernardo Larraín Mate, ex presidente de la SOFOFA, pero que hay condiciones que tienen que cumplirse, sí o sí. Queremos hablar de este y otros temas con el senador por la región de Valparaíso y además presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Ricardo Lagos Weber. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mirna, ¿cómo estamos? Bien por acá. Usted está en Valparaíso, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya, pues. Oiga, senador. Oiga, senador, lo que quiero, vamos a entrar de lleno en el tema tributario, porque además usted estuvo en el Chile Day, me interesa mucho saber ahí cómo vio el ambiente, pero cortito, bueno, una opinión respecto de esta situación que ha pasado con el caso convenio y sobre todo con la comisión de probidad que dio a conocer ayer el gobierno. A ver, me parece que, como se dijo al principio del programa, hemos estado 12 días o 15 días ya en el tema convenio, y todos los días puede ser una lista nueva, hay 4 fiscales investigando a distintos temas. Ayer derechamente ya el ministro Montes habló de corrupción, ya no irregularidad, error, no, corrupción. Entonces es una situación seria y lo que está haciendo el gobierno, me juicio, correctamente, entendiendo que van a haber los cursos judiciales, las investigaciones propias de los ministerios, etcétera, de generar una instancia, como se ha hecho en el pasado, de tratar de, si usted quiere, darle mejores bordes, un mejor control al uso de los recursos públicos, en este caso las transferencias a las fundaciones. Y para eso hay un número de personas, chilenos y chilenas, profesionales, reconocidos, transversales, que van a colaborar en fijar este marco nuevo de hacer un seguimiento para hacer 2 cosas que no es fácil. Uno es que los recursos públicos sean bien utilizados, pero al mismo tiempo de que los recursos lleguen a tiempo donde tienen que llegar, porque muchas de estas fundaciones, no digo la democracia viva, pero muchas fundaciones sí cumplen un rol importante en Chile. Se le digo, por ejemplo, la Fundación para la Superación de la Pobreza cumple un rol, suple en cierta medida a veces el accionar del Estado. Entonces uno puede tener medidas muy estrictas, pero si al final los recursos no van a llegar, también no estamos cumpliendo el objetivo. Entonces yo le tengo fe, me parece que es importante esto. Ahora, esto no supera la crisis, esta comisión, para nada, porque aquí hay una crisis más de fondo que hay que abordar, que genera un impacto en el oficialismo, ¿ya?, del cual yo apoyo al gobierno, pero hay que decir las cosas como son, con un nivel de aprobación 28% al gobierno y al presidente, siendo no teniendo mayoría en el Parlamento ninguna de las 2 cámaras. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de alcanzar la máxima y mejor calidad de acuerdos posible. ¿Ya? Y ahí quiero termina saltar el tema, claro, que a ti te interesa. Sí, pues es que, senador, es que a mí me interesa mucho porque precisamente el caso convenio vino a echar por tierra, o al menos se señala que es un factor muy determinante en el portazo que ha dado el empresariado a aumentar cualquier tipo de impuesto y por lo tanto avanzar en una conversación tributaria. Entonces lo que quiero saber, que usted que ha estado súper cerca a los empresarios, pues estuvo ahí viajando con ellos en Toronto, en Nueva York, por el Chile Day, quiero saber primero que nada cómo se explica usted la actitud del empresariado y si efectivamente el caso convenio es un argumento poderoso para no avanzar en esta materia. A ver, me reuní con ella ahora en esta actividad que fui con el ministro Mario Marcel, el vicepresidente del Banco Central Pablo García, ¿ya? Pero además me reuní previamente con Ricardo Meve, presidente de la CPC, y con Rosario Navarro de SOFOFA, por separado, por cierto, para hablar de este tema. Primero, yo siento que, entendiendo que por qué comunicacionalmente el tema convenio afecta al clima para el tema tributario, una cosa bien sencilla, o sea, si la opinión pública dice, mire, se están usando mal los recursos públicos, ¿por qué voy a tener una reforma tributaria para darle más recursos al Estado si no lo usa bien? Pero me parece que este argumento tiene sentido. Hace sentido comunicacional, pero no es correcto y es muy injusto además, porque por 426 millones de pesos mal habido, mal generado, etcétera, transferido en una fundación de Antofagasta, no se puede perjudicar a centenares de miles de adultos mayores que no pueden ver mejoradas sus pensiones como consecuencia de ese acto.
Entonces la pregunta de fondo... Pueden ser más millones en todo caso, puede ser una parte nomás de la... Estoy de acuerdo, pero nada va a ser, yo creo, una irregularidad, una corrupción, un desfalco del nivel de lo que se requiere para preparar la PGU. Entonces, lo que quiero decirles es que entiendo comunicacionalmente el argumento, pero creo que no es correcto. Segundo, creo que los empresarios y la derecha, también mis colegas aquí en el Parlamento, ellos también han tenido una actitud que se han cerrado. Hay un cambio de giro, hay un endurecimiento. Y yo creo ¿Y por qué? Bueno, es que yo creo que hay muchas cosas. Bueno, hay algunos que legítimamente creen que pacto fiscal o pacto tributario les da lo mismo, no quieren subir un solo impuesto en Chile porque la carga tributaria está bien. Y yo creo que eso es lo correcto. No es que lo diga la Weber, o sea, lo dice el panel de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, que conocimos el resultado ayer, que lo encabeza ayer Andrea Repeto, vimos las declaraciones de Andrés Velasco, el mismo expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, también de alguna manera hay espacio para recaudar más. Lo que sí, yo le propongo a la oposición, y es lo que yo digo a mi gobierno, flaco, identifiquemos los 4 temas más importantes, no 27, 4 prioridades. A esas 4 prioridades yo las veo en PGU, listas de espera en salud, seguridad ciudadana y política nacional de cuidado. A eso pongámosle un número, cuánto se requiere recaudar para estos efectos, cuánto cuesta, perdón, y después veamos la fuente de financiamiento. Y ahí no me cabe duda que te podemos tener un tema tributario, ¿ya? El mismo ministro Marcel en su proyecto original, le recuerdo que hablaba de rebajar el impuesto a las empresas de 27 a 25%, con ciertas condiciones. Hay que aumentar la base tal vez del aumento de la renta del impuesto a las personas, pero al mismo tiempo el Estado tiene que hacer un esfuerzo en el buen uso de sus recursos, y si hay que revisar programas, se revisan, si hay que eliminar programas, se eliminan, ¿ya? Eso hay que hacerlo. Ya, y hay que ahí me detengo. Ya. Claro, es que ahí me quiero detener, porque ya, usted conversó, me imagino, hay una cosa más distendida, ¿no es cierto? Hay un off the record, hay un relajo que también se produce, que es muy interesante para entender, le vuelvo a preguntar, respecto de la visión que tienen los empresarios, ya no cuando están frente a las cámaras, sino cuando están en la conversación más privada. Quiero entender, no que me conté las cosas privadas que conversó con ellos, sino que entender por qué diría usted, se produjo este cambio, porque incluso hay una publicación que hizo el Diario Financiero este fin de semana, que decía que Ricardo Méndez había ido de vacaciones, y entre tanto, Juan Sutil, que forma parte de la Comisión Tributaria de la CPC, bueno, avanzó y dijo, no hay agua en esta piscina, no se puede avanzar, y finalmente convence o las ramas se convencieron de la CPC de que en definitiva no había que avanzar en un pacto tributario. ¿Hay algo de aquello? ¿Me puede contar si tiene alguna información? Si tiene que ver o no, sutil o no en este tema. Lo que quiero decir es que efectivamente yo observo un giro en algún sector de los empresarios y de mis colegas de la política, en el sentido de endurecer y decir, mira, no es necesario. Y creo que el cálculo lo hacen en función de lo que está ocurriendo en la política y para dónde ha apuntado el electorado. Entonces, yo creo que ahí cometen un error, porque efectivamente en Chile el electorado pasó de llevar a la moneda al presidente más joven y de izquierda que ha tenido Chile en los últimos 40 años, que es Gabriel Boric, y en menos de un año, en 2 elecciones, ese mismo electorado, si usted quiere, le dio la espalda a ese presidente. Entonces, eso es lo que ha cambiado el electorado y se siente tal vez muy cómodo en este escenario. Pero es un escenario muy líquido, a mi juicio, y que no permite abordar los temas de fondo. Desde el estallido, Mirna, lo único que ha cambiado realmente ha sido vaivén electoral, pero desde el punto de vista estructural no hemos llevado a cabo ninguna reforma importante. Y eso creo que nos debe hacer pensar que esta es una oportunidad, en particular si es que la oposición controla la llave, porque no somos mayoría nosotros. Bueno, busquemos unas reformas graduales que se puedan implementar en un periodo amplio, muy acotado en algunas áreas, reduciendo la ambición de los soñados. El ministro Marcel quería recaudar 4,1% del PIB en impuestos, y lo que se le rechazó fue de 2,7%, o sea, ya venía rebajado, o sea, flexibilidad completa Mario Marcel. ¿Ya? Entonces, yo creo pero los empresarios creo que tienen que mirar el pasado mañana, no hoy. Y yo creo que en eso, tú me preguntaste cuáles las conversaciones, distendidos, sin cámara, yo creo que hay varios que entienden ese punto. Por eso yo tengo cierto optimismo de que podemos llegar a un pacto fiscal. Escuché a Bernardo Larraín, Bernardo Mate, perdón, lo escuché,
¿ya? Y yo creo que hay espacio, ponen condiciones, etcétera, sentémonos a conversar, pero el que tiene la responsabilidad es el gobierno. El gobierno tiene que hacer la propuesta ahora. Escuchó y el gobierno tiene que poner algo arriba de la mesa. ¿Y qué tendría que poner el gobierno arriba de la mesa, senador? Tiene que poner, yo creo, identificar qué temas quiere financiar, cuánto cree el gobierno que cuesta lo que se quiere financiar, y una propuesta de aunar esos recursos que sea una combinación entre temas tributarios que puedan rebalancear la carga tributaria en Chile y generar incentivos para el crecimiento por una parte. Dos, reduciendo gastos del Estado, ajustando, apretando el cinturón, eliminando ineficiencia, todo eso que está de más, porque si no vamos a engañarnos. Y tres, una modernización del Estado que comience ahora, no la va a hacer en un día, pero no puede ser requisito modernizar el Estado para ver la recaudación tributaria. Ya, es que ahí hay un factor súper importante que dicen los empresarios, y estoy leyendo a Bernardo Larraín Mate, expresidente de la SOFOFA, en una entrevista también en el DF, que dice que aquí el problema es el orden de los factores, que los puentes no están cortados, pero que para avanzar en un pacto fiscal se requiere modernización del Estado, incentivo, ¿no es cierto?, a la inversión, y luego viene lo tributario. A ver, ¿se puede presentar, digamos, esos dos puntos previos que ellos dicen que no está en la propuesta tributaria del ministro? A ver, es que en estricto rigor no está en la propuesta tributaria del ministro, porque el ministro no ha hecho ninguna propuesta después de que se le rechazó la reforma tributaria propiamente tal en marzo. Desde entonces lo que han habido conversaciones, ha habido un diálogo tributario que llevó a cabo el gobierno, escuchó a los gremios, a la pequeña y mediana empresa, a la CUT, escuchó mucho, pero no hay una propuesta arriba de la mesa. En ese sentido tiene razón. Y respecto a los tres temas que mencionaba Bernardo, la pregunta es, ¿quiere que se aborden en ese orden en la discusión, o estáis diciendo, mire, primero vamos a acotar la modernización del Estado, después vamos a ver el crecimiento, y después, en 20 años más, vamos a ver la tributario? Eso no creo que sea así, porque eso sería un despropósito. Yo no tengo problema que el gobierno presente, ya espero un papel, pero no importa, que el gobierno presente, si usted quiere, una propuesta que comience por la modernización del Estado, que identifique los temas, pero esa responsabilidad tiene el gobierno hoy día. Lo digo, yo lo apoyo al gobierno de Mario, Marcel, pero creo que el gobierno, si quiere su reforma, tiene que poner qué está dispuesto a hacer. ¿Ya? Porque lo que tenemos que hacer el gobierno es convencer a la opinión pública y convencer a mis interlocutores de que es necesario esto. Tengo que seducirlo, ¿no?, de alguna forma. Eso tengo que convencerlo, tengo que seducirlo, tengo que atraerlo, entonces tengo que escuchar lo que me están diciendo. Y creo que ahí Mario Marcel tiene que hacer su propuesta, que no la ha hecho. Ya, es que ahí vamos entonces con temas que plantean, porque aquí hay un tema de números también que no coinciden, porque algunos dicen, no, si lo que pasa es que si crecemos más, vamos a traer más plata. Fíjese que el exministro Andrés Velasco decía que no se logran los recursos con necesariamente recortes de programas que están mal evaluados o, qué sé yo, más eficiencia. Y le pregunto al tiro, perdone que me tome el tiempo, pero es que esto es el listado de cosas que... Es que este es el listado que plantean los empresarios o Chile Vamos o republicanos, que dicen, por ejemplo, que se podrían obtener solo por la vía de licencias médicas fraudulentas 500 millones para el Estado, solo por la vía de la evasión de la red del sistema Reto Transantiago, 600 millones de dólares, estoy hablando de dólares, por supuesto. Después, solo por evasión y elusión, se podrían atraer más de 4.500 millones de dólares, etcétera. Entonces, pregunto, ¿usted ha hecho ese cálculo? ¿Lo ha visto? ¿Dan los números? Es decir, si se avanza por ahí, ¿no se tendría que aumentar los impuestos por otro lado? Podemos incluir ese tipo de medidas y ver cuán plausibles son, chequear esos números si son efectivos, pero ¿quién se va a negar a usar mejor los recursos públicos? O sea, en Valparaíso no hay evasión del transporte público, como se observa en Santiago, efectivamente. Otra cosa es que el transporte público en Valparaíso sea más malo que Santiago, se lo quiero decir. Ya, paso mi aviso, entre paréntesis. Ya, bueno, me fui por la rama. Lo que quiero decir es que se puede identificar otras fuentes de ingresos, sin duda, pero no evadamos el tema de que desde el punto de vista de Chile, un país de ingreso medio que da un tremendo salto en 30 años, las demandas por bienes públicos, a medida que tú creces económicamente en un país, las demandas por bienes públicos que el Estado debe financiar son muy superiores a años anteriores, y eso no va a ser cubierto solamente con crecimiento. Yo puedo resignar mejor, no me cabe duda. Los ejemplos que dan ellos pueden servir para lo que se plantea así, pero no sé si alcanza, lo digo así, no sé si eso es suficiente. Pero ese tema es el que yo quiero conversar con la oposición. De eso se trata, lo que tenemos que hacer.
Y por eso que el portazo que se observó por parte de la derecha política, no vamos a negociar nada, no vamos a aumentar nada, yo creo que no es sano, no nos ayuda en nada. Es como negarle la sal y el agua al gobierno, cuando este tema no es para el gobierno, es para mejorar las pensiones, es para terminar con las listas de espera, es para financiar la política nacional de cuidado. Déjeme ir ahí también, senador. Sí, déjeme ir ahí también porque hay un tema que tenemos que, no quiero dejar de conversar con usted respecto a la reforma a las pensiones, pero antes de eso, uno de los puntos que más se resalta, y me ha tocado conversar con empresarios que dicen, lo que pasa es que, no solo los empresarios, lo dicen también expertos de la OCDE, lo que hay que hacer es ampliar la base de contribuyentes, porque en este país el 75% de las personas no paga impuesto a la renta, son los sueldos que son inferiores a 800.000 pesos. ¿Usted ve realmente posible una propuesta que pudiera concretarse en ese sentido? Es difícil, pero aquí tal vez voy a ganar pocos amigos, pocos amigos dentro del 75%, pero creo que es posible pensar en una medida muy gradual, pero con una gradualidad muy larga, con una carga tributaria casi ridícula por lo baja, pero que establezca el principio. Pero para hacerlo, me explico, no te quiero tirar un número porque me va a decir, pero imagínese algo que sea casi, no digo imperceptible, pero algo muy menor, como ocurre en muchos países, que pague algo de impuesto a la renta, sumado a un elemento que puede ser tal vez un puesto negativo, que los ingresos más bajos, por ejemplo, usted pudiera apoyarlo económicamente. Pero muy importante, para hacer eso, yo sí que requiero un consenso y que todos empujemos en esa dirección. Y no que, comillas, el costo de esa medida quede solamente radicada en el gobierno de turno. Porque si no, no va a ocurrir. ¿Me explico, no? Yo necesitaría que todos los senadores de la región de Valparaíso, por ponerlo en ejemplo, nos tomáramos de la mano con esto para empujar esa medida. Y no que quede un sector político empujando algo que puede ser necesario, que la OCDE lo señala así. O sea, le digo, para mí países como Nueva Zelanda, que son países sofisticados, sociedades más civilizadas, más igualitarias, todos pagan impuestos a la renta, aunque sean $2. ¿Ya? Claro, pero hagamos una diferencia, pero con derechos sociales que aquí no están garantizados. Por eso que yo creo que estas medidas tienen que ser todo con una gradualidad, por eso que no está en el radar de nadie, ¿se fija? Porque sale ese argumento que es correcto, sale el argumento del costo político, ¿cómo van a cobrar impuestos si yo no pago impuestos? Porque apenas pido 150.000 pesos, pero sí, van a cobrar impuestos. Claro, es que es tan difícil como resolver el famoso tema de la evasión del Transantiago. Senador, cortito. Pero voy a volver, pero creo que puede haber un espacio para eso en la medida que haya un acuerdo muy grande y con una mirada de muy largo plazo en esto. Y lo que ganaríamos con eso, más que recaudación se ganaría evidentemente algo, pero tú generarías el principio. Y eso creo que invertir en ese principio, para cuando Chile crezca más, cuando tengamos un mejor servicio público, mejores derechos, como dices tú, bueno, eso, ahí tenemos algo donde recaudar. Senador, los empresarios dicen, es correcto, y aceptan, digamos, y como un elemento que se retiró de la primera propuesta de la reforma, el impuesto a los altos patrimonios, el impuesto a los más ricos, en fin. Pero sigue el levantamiento al secreto bancario, que hay un sector que se opone. ¿Por qué la derecha se opone? ¿Cuesta comprender al levantamiento al secreto bancario? Sí, cuesta comprenderlo. De hecho, de casualidad, en conversaciones de pasillo, diría yo ahora, en el Chile Day, ¿ya? No importa con quién, con 3 o 4 personas, algunos, conocidas personas, decían, ¿por qué tenemos esta cosa tan atávica al secreto bancario en Chile cuando no ocurre casi en ningún país del mundo? Entonces, yo creo que hay espacio, hay algunos que les da mucha preocupación, pero quiero decir que, no sé, hay que preguntarle a ellos. O sea, ese secreto bancario no es para que a uno lo van a desnudar en la plaza pública, es para tener un control, una fiscalización, es para... de las platas mal habidas, del crimen organizado. Con sus deberes y sus obligaciones, que cumplan con la ley, esto para perseguir la delincuencia, etcétera. Entonces, me parece a mí que oponerse a eso, ahora, si no tengo fuerza para eso, no me voy a poder empujar, pero creo que es un elemento que podría estar arriba de la mesa, perfectamente. Senador. Oiga, senador, súper cortito para cerrar este tema. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Usted ve poco viable que el gobierno presente o el pacto fiscal en el Senado cuando necesita 2/3? Entonces, ¿qué va a terminar ocurriendo?
No, yo tengo que ser optimista por naturaleza. Entonces yo creo que puede que nos atrasemos de fines de julio, que fue el plazo que se dio el presidente Boric en la cuenta pública. Pero yo veo a Mario Marcel, el ministro de Hacienda, lo veo muy focalizado en este tema, lo veo una persona que está escuchando mucho, y vamos a tener que llegar a acuerdos. Y hay algunos de mi sector político que son muy apegados a su idea, que si no es como yo quiero, no quiero nada, pero la vida es más dura y yo creo que hay que tomar lo que podamos acordar y tomarlo con ganas, tomarlo contento. Yo quería 100, llegué a 70 nomás, me tomo los 70, festejo los 70 y más adelante, si algún día tengo mayoría parlamentaria, si convenzo a los chilenos y las chilenas que me voten a mí nuevamente, puedo llegar con un programa más ambicioso, porque si no, vamos con lo que hicimos. Así avanzó Chile durante 20 años, 30 años. Así es. Oiga, me quedan 2 temas y tenemos poquitos minutos. Confío en su capacidad de síntesis. Se nos está acabando el café, buscar otro. No, pero si queda poquito. Oiga, reforma a las pensiones, esta semana, ¿no es cierto?, se reanuda la conversación. Cuéntenos, para entender un poco, o sea, esta es una reforma, entre otras razones, o sea, pero entre otros puntos, que comenzó, tengo entendido, en 2013, si no me equivoco, senador. O sea, llevamos ¿cuántos años? 20 años y no podemos sacar esta reforma. ¿Qué va a pasar? No se saca la reforma porque se afecta el interés, hay medidas distintas a ver lo que es prioritario, que lo que no. Lo concreto es que hoy día el gobierno le puso su urgencia al proyecto que el gobierno presentó el año pasado, lleva 8 meses en la Cámara de Diputados, y lo que hizo el gobierno fue colocarle su urgencia para comenzar a tramitarlo y a votarlo en la Cámara de Diputados, y a mi entender, no digo que esto sea lo que quiera el gobierno, va a permitir conocer también qué piensa la oposición, porque la oposición hace un rato que quedó a hacer propuesta, o contrapropuesta a lo que el gobierno puso sobre la mesa. Esta es mi reforma, que sí, que no, que las nacionales, que cuánta solidaridad, cuántas cuentas individuales, que lo administra, etcétera. Entre medio tuvimos el tema de la Subsecretaría de Previsión Social, pero bueno, sería bueno saber entonces los que no les gusta qué proponen. Y creo que es una buena fórmula con la urgencia de conocer tal vez qué proponen. Si no proponen nada, bueno, que voten a favor o en contra de lo que está. Vamos a dar indicaciones, pero yo creo que también hay que mover un poco el carro, y que desde ese punto de vista es lo que yo creo que está detrás de la cabeza de la ministra Jara y del gobierno, de la ministra Yané Jara, de Trabajo me refiero, de empujar el proyecto para conocer cómo se perfecciona. Si la oposición tiene idea, que las ponga arriba de la mesa y vayamos despejando este tema. Este sí que es importante, o sea, el tributario también, el pacto fiscal, pero este tema es muy importante que lo saquemos, porque es uno de los pocos temas estructurales en los cuales estamos al debe desde el estallido. Bueno, oiga, y como en honor al tiempo, no quiero dejar de preguntarle, ¿qué opina usted de la polémica que se ha generado en torno a Patricio Fernández, ¿no es cierto?, coordinador interministerial por la conmemoración de los 50 años del golpe? Una serie de organizaciones de derechos humanos ya lo están acusando casi que de negacionista por unas declaraciones, por una conversación que tuvo con Manuel Antonio Garretón. ¿Qué cree usted que está pasando ahí? ¿Cómo lo ve? Yo veo que pareciera que alguien malinterpretó lo que puede haber dicho en una oportunidad Patricio Fernández, porque es una oportunidad. Y segundo, y eso creció de manera exponencial y de manera muy injusta. Yo me preocupé de escuchar el programa. Es más, escuché a Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades, ¿ya?, que fue quien entrevistó a Patricio Fernández, y el mismo Manuel Antonio Garretón dijo, miren, no saquen de contexto, él nunca justificó el golpe. Entonces, me parece que ojalá se aclare esto, porque tampoco yo entiendo el sentir, y yo he defendido siempre las agrupaciones de detenidos desaparecidos, de derechos humanos en Chile, hemos defendido el presupuesto en gobiernos anteriores que le contactó. O sea, yo de eso no me voy a perder, pero creo que ojalá se despeje esto. Patricio Fernández no es un negacionista de ninguna forma, al contrario, una persona que en general, un tipo agudo que busca la verdad, y en esto no tiene dos estándares y dos miradas. Entonces yo voy a poner mi grano de arena para generar mejor un buen ambiente, y es que ojalá esto se pueda despejar de la mejor manera, porque me parece muy injusto lo que pasa con Patricio Fernández, y no quiero tampoco que a 50 años de un golpe que es injustificable y con todas sus violaciones de derechos humanos, desde el día 1 hasta el último día que estuvo Pinochet, no podemos farrear nuestra oportunidad. Cuidemos este proceso, y si hay que hablar mejor, que se hable mejor todos los involucrados, pero cuidemos este proceso. El golpe hay que conmemorarlo como corresponde, sus 50 años de Chile, que puede haber un desencuentro en el año 70, pero el golpe no tiene justificación alguna, el quiebre democrático. Ya, y la pero se pondría, diría usted, credenciales democráticas del presidente Salvador Allende tampoco. Esas son líneas no rojas, son líneas
de una moral y una ética que no se puede transar, y no veo que Patricio Fernández lo haya hecho, y por eso que creo que hay un desencuentro entre las agrupaciones y lo que ellos entienden que se dice. Entonces, desde su punto de vista, ¿no hay razón para que él dé un paso al costado? No, no hay razón, pero esa decisión la toma el presidente de la República cuando lo estime pertinente, ¿ya? Pero yo no veo razón porque Patricio Fernández creo que no ha actuado de ninguna manera, de manera impropia, incorrecta, ni ha hecho una afirmación de tal magnitud como para que ese fuera el resultado. Pueden haber sectores, y no de la agrupación de derechos humanos, otros sectores políticos que tal vez no les gusta la persona de Patricio Fernández Chadwick, ¿ya? Pero eso ya es otra cosa, porque a uno le gustan el accionista y uno podría decir que hay otros que lo persiguen por otras razones, y no me parece sano en nuestra democracia. Ya pues, senador, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes, que esté bien, Cuídense. Muchas gracias, muy amable. Gracias, igualmente.